Listo. Entonces, les decía, ¿no? Que vamos a ver, nos habíamos quedado en el piquete, ¿no es cierto? Parámetros, piquetes o el pinoch. ¿Sí? Son las dos opciones que nosotros podemos revisar acá para ver si por algún tema de configuración está fallando nuestro patrón. Estas dos opciones del piquete y el entorno de usuario también lo podemos revisar por acá. Nos situamos en la carpeta en la que estamos trabajando, damos clic derecho, nuevo, y nos vamos a tabla de parámetros y vamos a encontrar lo mismo, ¿sí? Piquete y entorno de usuario. ¿Listo? Ahora tenemos estos de acá. Alteraciones, anotaciones, black buffer, límite extendido, modelo, orden, tabla de reglas. ¿Sí? Importante para nosotros en este caso. Así como puedo acceder desde aquí, lo puedo hacer también desde acá. ¿Sí? Miren, es lo mismo. Entonces vamos a archivo, nuevo y revisamos. Aquí lo bueno del programa, si ven, que ustedes se sitúan en la herramienta o en la aplicación y nos dice qué es lo que nos permite hacer. ¿Sí? Bueno, este nos permite configurar los movimientos, ¿sí?, de una pieza, dependiendo de nuestra configuración de alteraciones. Este tema de alteraciones nosotros no lo vamos a modificar, ¿sí? Porque es una configuración por default. Esto casi siempre ya se lo configura el momento en el que la persona tal vez que haga promedios o trazos lo haga, ¿sí? Aquí me indica el sentido, ¿sí? Si quiero piezas desde arriba, moviéndose a la izquierda o moviéndose a la derecha, ¿sí? Es un tema más de configuración, pero configuración no nos permite hacer el trazo aquí, solo la configuración de parámetros del trazo, ¿sí? Cerramos. Luego tenemos, vamos por acá, anotaciones. Anotaciones, el fin de esta herramienta es configurar lo que yo voy a hacer, lo que yo quiero y que salga impreso en mi molde, ¿sí? Como les decía, es lo que se conoce como industrialización. Entonces aquí, bajo estos códigos, yo puedo configurar, ¿sí? Entonces, si ustedes van aquí a marcada, que significa trazo, dan un clic aquí en este cuadrito, ¿sí? Y acá nos va a decir todo lo que nosotros podemos escoger, seleccionar para que salga impreso en nuestro trazo, ¿sí? Entonces, miren, usted seleccionan una de estas, se sitúan aquí, seleccionan una de estas y le ponen a agregar y se ubica acá, ¿sí? Entonces lo podemos manejar de esa manera. Ya cuando esté ubicado acá, pueden situar el mouse sobre cada una de estas y les va a indicar ahí qué es lo que significa. Entonces me dice que aquí, en esta configuración, va a salir impreso modelo, talla y cantidad, ¿sí? También el paquete, que quiere decir todas las piezas de mi molde, ¿sí? El ancho de la marcada, que es el ancho del trazo. En el caso de que yo configure o sea, no todas las telas son del mismo ancho, ¿no? Entonces en este me va a salir, mi trazo es de 1,80, de 1,50, de 1,29, de 1,18, ¿sí? La opción que nosotros precisemos, el largo del trazo, la utilización, ¿sí? El largo de trazo es cuánto yo ocupé con todas mis piezas en el trazo. La utilización, en cambio, es cuál es el consumo de esa pieza, ¿sí? Es decir, en mi trazo yo ocupé 3 metros y la utilización es 30 centímetros, ¿sí? Y también tenemos este que es un cuadrito o raya, que es una línea que va a salir para dividir de trazo a trazo. ¿Listo? Entonces, esta es la información de nuestro trazo en la marcada. Marcada se llama aquí en el programa. ¿Sí? Lo vamos a dejar tal cual y como les dije, le dan clic aquí y ustedes pueden configurar
qué es lo que yo necesito, ¿sí? Por defecto, nosotros podemos configurar aquí en por defecto o por default qué es lo que yo quiero que salga impreso en mi pieza, ¿sí? El otro es lo que sale impreso en el trazo, este es lo que quiero que salga impreso en mi pieza. Entonces yo puedo escoger, quiero que salga el nombre del modelo, ¿sí? Agrego, siempre separo con una línea, con esta nueva línea. Quiero que salga, ¿dónde está? La talla, ¿sí? Separo con una línea. Quiero que salga el nombre de la pieza, separo con otra. La descripción de la pieza y la categoría. Eliminar, descripción, agregar. Eliminar. Listo. Y quiero que salga la categoría. Luego pongo aceptar y me va a salir codificado. ¿Sí? Esto es lo que yo seleccioné para que salga impreso en trazo. Cierro y me va a pedir guardar. Voy a poner sí. ¿Sí? Y le voy a poner anotaciones. Anotación. ¿No? Anotación. Carla. ¿Listo? ¿Sí? Entonces bajo esos parámetros yo en esta carpeta puedo aplicar esas anotaciones. Es importante que nosotros sepamos qué es lo que va a salir impreso en nuestro molde, ¿sí? Sale codificado acá, pero en el molde va a salir las palabras que nosotros escribamos, cómo bauticemos al molde. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ok. Listo, entonces nos vamos acá, damos clic derecho, nuevo, y nos vamos a tabla de reglas. Tabla de reglas también es uno de los procesos principales y previos a realizar un molde o un patrón, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí configuro yo en qué talla y qué curva de tallas voy a utilizar para mi molde. Entonces me voy a tabla de reglas, doy un clic, en la versión en inglés dice rule table, ¿sí? Entonces selecciono. Siempre, un minuto chicos. Listo, chicas. Entonces, les decía, vamos a dar clic derecho, nuevo Rule Table, ¿sí? Y seleccionamos, también podemos acceder por archivo. ¿Listo? Ahora, como regla general y bueno, para que se vea mejor, también, aparte de eso, para tener parámetros cómo trabajar, en Gerber siempre vamos a trabajar utilizando mayúsculas, primero. Cuando nosotros querramos configurar una tabla de reglas, vamos a seleccionar esta opción donde dice nombre de tallas. Vamos a seleccionar alfanumérico. ¿Para qué? Para que la tabla de reglas que nosotros creemos sea compatible con las tablas de reglas numéricas y las tablas de reglas en letras, ¿sí? Como nosotros también aquí en nuestro país manejamos la talla S, M, L, XL o la P, la M, la G, la EG o la 2, 4, 6, 8, 10 y así. Entonces tenemos que tener parametrizado eso, ¿sí? Es mejor que lo tengamos y sea compatible para todas las versiones y todas las áreas en las que trabajemos. La talla base va a ser en la talla en la que yo voy a patronar, ¿sí? Vamos a poner de ejemplo, nosotros en niña estamos patronando la talla 8, ¿verdad? Entonces vamos a poner talla 8. ¿Listo? Acá, en talla menor, vamos a ubicar la talla más pequeña del cuadro de tallas. La vamos a poner como la 2, ¿sí? Y la siguiente, aquí nos dice que pongamos todos los saltos de talla. ¿Qué son los saltos de talla? Todas las tallas siguientes.
Es decir, la 4, la 6, la 8 vuelvo a poner, la 10 y la 12. ¿Sí? Entonces, esto es todo mi cuadro de tallas. Si yo activaría acá numérico, lo que me tocaría es poner el salto de la talla. ¿Cuál es el salto de la talla si yo tengo tallas 2, 4, 6, 8, 10 y 12? ¿Cuál sería el salto? Génesis. Mande, profe. Si yo tengo tallas 2, 4, 6, 8, 10, ¿cuál sería el salto de talla a talla? De 2. Exactamente, entonces ubicamos acá 2 y acá igual. Talla 2, talla 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Sí? En caso de que estuviese activo numérico. ¿Sí? Pero como les digo, vamos a trabajar en alfanumérico. Lo tenemos acá. Guardamos, ¿sí? Y siempre vamos a guardar con el nombre de la talla en la que estamos creando, la talla base en la que estamos creando, es decir, la talla 8. ¿Sí? Para que no se confundan, si trabajan en la misma carpeta niño y adulto, pueden poner niño. ¿Sí? Y guardar. Guardamos y vemos acá talla 8 niño. ¿Sí? Ahora, chicas, vamos a crear una carpeta. Nos vamos a ubicar en la unidad C, ¿sí? Seleccionando acá y me dice contenidos de la unidad C. Siempre y cuando aquí está activo el contenido de la unidad C, yo puedo crear una carpeta. ¿Cómo lo hago? Archivo, nuevo, versión 8, versión 9, ¿sí? O también dando un clic derecho, nuevo, versión 8, versión 9. Como les dije, vamos a crear carpeta solo en versión 9 en este caso, ¿sí? Y ustedes van a poner su nombre, que es cuarto semestre, ¿sí? Yo ya lo tengo creado acá, ponen aceptar y va a aparecer aquí. Abrimos, ¿sí? Y aquí, como les decía, nosotros tenemos una barra de búsqueda y la primera nos despliega las carpetas en que contiene la unidad C, ¿sí? Todas las carpetas. Podemos seleccionar ahí la carpeta en la que vamos a trabajar. Luego tengo este buscador. Este buscador siempre va a funcionar con el asterisco. ¿Qué hace el asterisco? Delimita. ¿Qué delimita lo que yo quiero buscar? Si yo lo tengo solo como asterisco, me va a desplegar todo el contenido que yo tengo en esa carpeta. Mire, si yo doy clic aquí, me sale todo esto. ¿Sí? Mire, todo lo que tengo trabajado. Y así. Pero en cambio, si yo pongo una referencia y digo que todo lo que diga 19, 20, 20, 57 se me abra, lo ubico y me va a abrir solo lo que yo tengo con esa referencia. ¿Sí? Entonces para eso me sirve el buscador. Si yo quiero ver todo el contenido, solo asterisco. Si yo quiero delimitar, pongo la referencia y el asterisco. ¿Sí? Esto me va a permitir ver todo el contenido de la carpeta. En este caso, nuestra carpeta por default se va a crear con todas estas opciones. Si vieron, aquí ya está el pinoch, que era el piquete que habíamos visto acá. La configuración, ¿sí? Lo dejamos tal cual. Aquí están las anotaciones. Les va a aparecer con estos iconos. Sí, miren, yo tengo 3 tipos de anotaciones. Esas anotaciones vienen creadas ya por default. ¿Sí? Entonces, igual las podemos mantener o modificarlas como yo les decía, dependiendo de lo que ustedes quieran que salga impreso en el trazo. Prácticamente las que ya vienen preconfiguradas son las típicas, ¿sí? Que va a salir el nombre del modelo, qué pieza es, cuánto es por talla y, 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 y qué talla es, ¿sí? Exacto. Y luego tengo las tablas de reglas que también vienen creadas por default, ¿sí? En este caso, aquí vamos a crear nuestra tabla de reglas. ¿Sí? Nuestra tabla de reglas de niño. Katy, ¿me puedes ir dando los pasos para yo poder crear una tabla de reglas? Katy,
Jennifer. Isabela. Profe, tiene que poner en nombres de talla el alfanumérico. Ok. La talla base. Y la talla base, que sería 8. Ujú. Y luego en en talla menor, o sea, sería la talla más pequeña. Listo, 6. la 2. 2, perdón. Y los Y ahí, saltos. 4, 6, 8, 10 y 12. Listo, y grabamos. La vamos a grabar como talla 8 niño o infantil. Listo, cierro y reviso. Y me va a salir aquí mi talla. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros podemos ir eh, creando tablas de reglas, que es uno de los procesos previos, como les digo, para nosotros empezar a patronar. ¿Listo? Ahora vamos a revisar. Aquí en esta barra de acá nos va a salir en cambio qué parámetros nomás yo tengo en esta carpeta. ¿Sí? Entonces me dice que yo tengo anotaciones, tengo trazos, tengo modelo, tengo orden, hay piquetes, piezas y tabla de reglas. Todos esos parámetros yo tengo aquí en esta tabla, en esta carpeta. ¿Sí? Luego tenemos esta pantallita que dice previsualización no disponible. Esa nos va a servir solo en este tipo de archivos. Nos va a servir en los trazos. ¿Sí ven? Aquí. Les voy a poner uno acá. Ese archivamos. No, veamos esta de acá. Ya, miren. Nos va a servir para ver los trazos que están hechos. Si ustedes quieren, le dan un clic en la pantalla y pueden maximizar. Y si presionan el botón izquierdo y arrastran, pueden ir viendo. ¿Sí? ¿Listo? Maximizan o minimizan. Y acá abajo me va a dar un pequeño resumen de lo que tengo en este trazo. ¿Sí? Me dice que el largo del trazo es de 3.92 metros, el ancho de la tela es de 1.47 y la optimización es de 7.82%, bueno, el desperdicio, perdón, ¿sí? Y me dice cuántas piezas están, ¿sí? Cuántas piezas están fuera del trazo. No hay ninguna pieza fuera del trazo y son 250 piezas las que están acá, ¿sí? Todo eso me va indicando si yo me ubico en trazo. Mire, si me ubico en este icono que es como que tuviese un cuadradito y varias piezas internas, me va a abrir el modelo. ¿Qué es el modelo? El modelo es una de las aplicaciones en las que nosotros agrupamos todas las piezas de una sola referencia para crear literal un modelo, una prenda, ¿sí? Entonces nosotros cuando ya patronamos y tenemos ya todas las piezas creadas, las agrupamos en este programa para que pueda yo configurar ya una orden para un trazo, ¿sí? Entonces, ese es el modelo. Igual lo vamos a ir viendo a profundidad después en los siguientes procesos. Aquí me dice que este modelo tiene todas estas piezas. Me indica acá, si ustedes igual le dan un clic, pueden maximizar o minimizar. Les va a decir que esta pieza tiene este nombre, el lomo de tela, ¿sí? Y me va a decir qué piezas nomás yo tengo, ¿sí? Y los lomos de tela y el hilo de tela es la línea roja que está en el centro. ¿Listo? Entonces yo veo aquí que tiene 2 cuerpos, 2 mangas y 2 vinchas, ¿sí? Eso me indica la parte del modelo. Acá me indica que yo tengo estas piezas. ¿Listo? Luego tengo las órdenes. Las órdenes no me permite visualizar, esas no las vamos a ver. Y las piezas. Este icono que es como una piecita en color amarillo, ¿sí? Son las piezas. Ok,
que yo doy clic y puedo ir visualizando todas las piezas que tengo creadas acá. Igual, doy un clic acá y puedo ir viendo y maximizando la pantalla, ¿no es cierto? Y revisando y me dice cuántos puntos yo tengo acá. ¿Sí ven? Me indica los puntos de creación, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Y los verdes, en cambio, son los puntos de escalado. ¿Listo? Y acá me sale el nombre de la pieza. Si yo quiero, puedo seleccionar todas y me va a dejar ver todas. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Preguntas, chicas? Profe, al momento de guardar, ¿se van a guardar igual así como que por carpetas? Se van a guardar en carpetas, ¿sí? Por eso ustedes siempre tienen Profe, que crear. si es que usamos, digamos, la computadora de la U, o sea, ¿cómo guardaríamos todas esas carpetas? Ustedes lo tienen que dejar en la compu de la U, ¿sí? Y ya les voy a indicar cómo ustedes se exportan y se importan los archivos para que puedan enviarse por correo, para que tengan guardado también en su computadora. Obviamente, porque no disponen del programa, no van a poder abrir en su computadora estos archivos, ¿sí? Porque si son archivos con otro formato, pero sí lo pueden tener archivado como un archivo en formato zip. Ujú. Ya, profe, gracias. Ok, Jenny. Listo, chicas. Entonces, aquí vamos a visualizar las piezas. Las tallas tampoco nos deja visualizar porque no es un elemento gráfico, solo de información. Lo tenemos acá. ¿Listo? Y acá me va a salir una información a partir de la pieza que yo estoy seleccionando. Y me dice, esta pieza se llama TC-001, manga larga, base. Creado tal fecha, la modificación fue esta y la modificación previa fue. Empezaron desde las 11:09 y se guardó a las 11:14. Eso me indica. No me sale el usuario, ¿sí? En las empresas les va a salir el usuario. Y es importante también esta información porque como nosotros trabajamos en cadena, esto nos va a permitir ver si se cometió algún error o hubo alguna falla, ver en qué proceso sucedió esto, ¿sí? Hay varias cosas en las que a veces uno tiene que tener estos tips para poder solventar muchos inconvenientes que a veces se presentan. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ya. Tenemos esta opción. Si ustedes van a inicio, tienen importar, exportar. O también lo tenemos acá, importar, exportar. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite hacer esto? Me permite enviar archivos creados en el Gerber Acumen o traer archivos al Gerber Acumen. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Vamos primero a exportar. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Me ubico en la carpeta en la que voy a enviar, de la que voy a seleccionar los archivos que voy a enviar. Si ustedes desean, pueden enviar todo esto o solo lo que necesiten. Entonces, yo quiero enviar estos tres piezas, ¿no es cierto? ¿Qué hago yo? Selecciono, ¿sí? Igual arrastrando el mouse o con Shift, funciona igual que con Windows. Me voy a archivo, exportar. O si no, desde acá, exportar sí. ¿Sí? Y se me va a abrir esta ventanita. Selecciono la carpeta a la que voy a exportar y voy a ponerle aquí un nombre. Voy a poner que quiero que se llame TPB. ¿Sí? TPB. Bueno, la P no me sale. Guardo. ¿Sí? Y me va a salir esta ventanita. En esta ventanita me dice, ¿cuántos ítems ustedes están exportando? Estoy exportando 3. ¿Desde qué unidad? Desde la carpeta 1, 2, 3 en la unidad C. Y acá me dice, ¿a dónde? ¿Sí? Siempre que ustedes tienen que verificar que esté un visto, incluir componentes y dan clic en aceptar. Y les va a salir esto, proceso completo. Simplemente ponen aceptar. ¿Para qué me sirve este proceso? Para cuando yo quiero enviar esos archivos a otra persona. Siempre tengo que procurar y ver el momento que yo abro acá, que esté en tipo de archivo zip. ¿Sí? Esto es primordial.
¿Listo? Me voy a mi carpeta, escogimos esta metro y decía TV, ¿no es cierto? Esta ya quiere decir que está en archivos ZIP, en estos libritos, ¿sí? Y que yo ya puedo enviar por correo. Entonces yo envío por correo, lo adjunto como un archivo normal y puedo descargarlo. ¿Cómo lo descargo? Ya me llega mi correo, entro a mi correo normalmente, como siempre se descarga un archivo, poniendo descargar aquí, ¿sí? Poniendo descargar acá y ingresamos, ¿no es cierto? Ya cuando se descarga, va a estar en la carpeta de descargas. Aquí, ¿no es cierto? Aquí está. Todos los archivos, ¿sí? No voy a abrir aquí nada, solo ya veo que está en mi carpeta de descarga. Me voy a la Kumar Explorer y voy a archivo importar o aquí importar. Importar. Me ubico, previamente a esto, me ubico en la carpeta en la que yo voy a importar esos archivos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacerlo en esta carpeta. Importar y selecciono descargas, selecciono el archivo que quiero descargar, doy clic en abrir y se me va a abrir esta ventanita. ¿Qué me dice esta ventanita? Me dice que todo ese archivo comprimido tiene toda esta información. Todo. ¿Sí? Si ven que está como sombreado, como resaltado, ¿sí? Quiere decir que todo lo que está sombreado y resaltado es lo que se me va a descargar si yo pongo OK. Si yo no quiero todo eso, simplemente doy un clic aquí en un área blanca, un área libre, y voy seleccionando lo que necesito, ¿sí? Pero si quiero todo, pongo en un solo tiempo OK. Selecciono y pongo OK. Y me va a salir el proceso completo, ¿sí? Y voy a revisar a ver si se me descargó. Miren, ¿sí? Aquí está lo que descargué. Entonces me indica que yo descargué ya la información. De esa manera yo puedo descargar los archivos en mi programa, ¿sí? En el caso, les pongo de ejemplo, chicas, tal vez yo les diga, chicas, les voy a enviar un molde para que en ese hagan alguna modificación. Entonces ustedes lo hacen de esta manera, ¿sí? Y cuando ustedes me envíen, me exportan, me envían la información. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Estamos hasta ahí? ¿Listas? Más o menos, profe, sí he tenido bastantes cosas. Sí, es bastantito. Bueno, el Akumar no es tan complejo, pero ya con la práctica ustedes ya van a ser expertas. Tranquilas. Igual cuando vayan haciendo la práctica, me van preguntando lo que sea necesario. Vamos a tener aquí el respaldo del video, ¿sí? Y, y cualquier novedad igual me la comunican. Hay que tomar en cuenta, chicas, que tal vez no siempre les envíe una tarea o una práctica, pero sí sería necesario que cuando ustedes tengan un tiempo libre, si no existe de por sí la práctica o la tarea, hacer, ingresar al sistema y revisarlo, estar viendo, ¿no? Moneando. Incluso hasta eso nos provoca más preguntas, ¿sí? Aparte de eso, igual en clase, cualquier pregunta, por más mínima que ustedes crean que sea o sea tan obvia, háganla porque tal vez la misma duda que ustedes tienen la tienen sus compañeras o puede despertar otra duda, ¿sí? Entonces háganla nomás, chicas, porque justamente ayer les decía yo a los chicos de segundo, les envié una tarea y no la pudieron hacer, ¿sí? Y ayer repetí la clase y les decía, mientras estamos en clase, pregúntenme todo, no por el hecho de no responderles después, sino por el hecho de que si existen dudas, hay que decirlas. Y les contaba lo que a mí me pasó algún rato cuando empecé a trabajar. El primer día bueno, ya fui a la entrevista y todo, y la persona que me contrató me dijo, solo como sabía que recién había salido de la universidad, me dijo, y sabía que no tenía experiencia,
me dijo, solo por lo que veo en tus ojos te contrato. Entonces, y me decía si sabía manejar Gerber. Y le digo, un 50%, porque lo que yo me acordaba era lo que había estudiado, no tenía práctica, ¿no? Y bueno, entré y el primer día de trabajo, esta señora me mandó a hacer una tarea específica de diseño, ¿no? En diseño. Entonces yo a mi forma de ver y como cuando uno estudia más o menos ya tiene, digamos, el procedimiento a seguir, yo hice como yo pensaba, ajá, desarrollar una colección y bueno, yo lo hice como yo pensaba. Al día siguiente me revisa y me dice que qué hice, que es eso, que no entiende, que no sé nada. Bueno, fue una cosa horrible. Imagínense el segundo día. Lloré horrible, lloré horrible y con miedo porque esta señora es súper enojada, súper brava. Y, y dije, no, me voy de aquí porque me asusté horrible. Mientras ella me hablaba, la hija estaba al lado mío y la hija también trabajaba ahí. Ya me dejó de hablar, se fue y la hija me dice, ¿por qué no nos preguntaste? Debías haber preguntado cómo se hacía y todo eso. Entonces, yo no les pregunté porque pensé primero que lo podía hacer. Segundo, porque dije, puedo demostrar lo que sé, ¿sí? Pero realmente ahí dije, no, tengo que preguntar todo, ¿sí? A veces, tal vez eso no significa que voy a limitarme a hacer lo que, como ellos lo hacen o como siempre lo han hecho, pero con esa información puedo mejorar, ¿sí? Entonces es importante, chicas, que siempre se pregunten las cosas, cualquier duda. Y ahí aprendí que todo hay que preguntar, aunque sea pequeña la pregunta, ¿sí? Porque eso es más importante que quedarse con la duda. ¿Sí, chicas? Entonces cualquier duda, cualquier inquietud, me la dicen. Yo repito las veces que sea necesario para que ustedes entiendan. Porque entiendo también que es complejo aprender un software mientras no lo estoy usando, ¿sí? Entonces también en la práctica se va a suscitar varias intrigas, varias cosas, ¿no es cierto? Entonces, hacerlo también mientras estamos trabajando. ¿Listo, chicas? Vamos a seguir. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces seguimos acá. En este caso es la parte principal del Acumar y lo que vamos a manejar, ¿sí? Entonces hemos visto cómo crear carpetas, hemos visto cómo importar, exportar, cómo revisar los parámetros, cómo crear una tabla de reglas, ¿sí? Hemos revisado la barra de búsqueda, cómo busco un archivo con el asterisco, ¿sí? Y cómo se visualiza las piezas o los trazos que yo tenga realizados. ¿Listo? En base a lo que se refiere a Acomark. Ahora, nos vamos acá mismo a Acomark y damos un clic en procesar. El primer icono es el de Pattern Design, ¿sí? Y lo abrimos desde aquí. Si no lo abro desde aquí, lo puedo abrir desde mi escritorio, que está acá, el icono, ¿sí? También es un acceso directo. Y se va a abrir esta pantalla, ¿sí? Tenemos aquí nuestro Pattern Design. Mire, ¿Me entonces puede repetir que me perdí? ¿Dónde se metió? ya, podemos ingresar desde el Acomark, que es procesar diseño de patrones, ¿sí? O podemos ingresar desde el escritorio, Pattern Design, ¿sí? Abrimos y se va a abrir el programa, que es en el que nosotros vamos a realizar patronaje, ¿sí? El que nos va a permitir realizar patrones. Entonces aquí vamos a revisar qué opciones nomás tenemos, ¿sí? Primero, cómo analizar la pantalla. Como nos había dicho, aquí tenemos la barra de menú, ¿sí? Y esta se divide por acciones o funciones y cada una, en cambio, se divide en herramientas, ¿sí? Entonces yo tengo, vamos a empezar. Crear, yo tengo punto, piquete, línea, texto, pieza, ¿sí? En estas opciones yo puedo seleccionar y aplicarlas a una pieza. Cada herramienta tiene funciones, ¿no es cierto? Entonces
Del punto puedo agregar puntos, de piquetes puedo poner piquetes, puedo hacer intersecciones, bueno, varias opciones tenemos en las herramientas. Esa digamos que es abundante la información. Lo bueno de aquí también es como en el Acumar, si ustedes se sitúan sobre el icono, les va a decir qué hace esa herramienta. Me dicen, mire, piquete intersección, agrega un piquete en la intersección de dos líneas. ¿Sí ven? Ya. Luego tenemos editar. Editar nos permite configurar nuestra pantalla. ¿Sí? Entonces, nos permite configurar la pantalla. Tenemos también anotaciones y, bueno, varias cosas en el caso de la configuración de la pantalla. Casi siempre podemos personalizar acá. ¿A qué me refiero con personalizar? Ustedes en las computadoras de la Metro van a ver que tienen sus piezas al momento de dibujar van a ser amarillas, ¿sí? Va a tener un fondo amarillo con las líneas perimetrales en negro. Ustedes aquí pueden configurar, ¿sí? Pueden configurar primero las opciones de las barras. ¿Qué barras tengo abiertas? ¿Qué barras las veo? ¿Sí? Las líneas guías, también los imanes, ya vamos a ir revisando qué función tiene cada uno. Tenemos también las preferencias. En color podemos cambiar. Como les decía, casi siempre el pattern design es en color azul verdoso, ¿sí? Pero aquí yo puedo configurar, si ven que dice aquí colores variados, puedo seleccionar área de trabajo, doy un clic sobre el color y selecciono el color que yo quiero. Miren, y así puedo trabajar en base a eso, ¿sí? No lo voy a configurar y cada vez que hagan algún cambio, pueden aplicar, guardar, aceptar, ¿sí? Podemos ver los colores de los escalados, colores de texto, los colores de pieza, ¿sí? Podemos ver si tiene algún tejido, tipos de relleno, texturas, varias cosas que es configuración en sí de la pantalla. ¿Listo? En visualizar vamos a ver es en sí cómo yo veo la pieza, ¿sí? Casi siempre es mejor no modificar acá, ¿sí? Si ustedes tienen activo rellenar pieza, la pieza les va a salir, como les dije, cuando ustedes ingresan al Gerber del instituto, la pieza les va a salir como en un color amarillo. Es porque está activo esto, ¿sí? Y también tenemos un patrón interno. ¿Qué es el patrón interno? Son todas las líneas internas. Entonces, en las líneas internas son donde señalamos bolsillos, donde señalamos botones, bueno, y varias cosas. En estas líneas yo lo tengo activo como discontinuo. ¿Por qué? Para diferenciar de las líneas perimetrales. Porque las líneas perimetrales van a ser corridas. ¿Sí? Entonces, siempre que hagan una configuración aquí, ponen aplicar, guardar y aceptar. ¿Sí? Si no la hacen, simplemente cancelar. Cualquier cosa, si quieren configurar mientras están haciendo su tarea o quieren mejorar la presentación, me la hacen saber. Me la hacen saber. ¿Listo? Entonces, nos vamos a editar, ¿no es cierto? Estábamos acá. Y personalizar barras. Sí, son las barras de acá, las que tenemos vistas, ¿no? Barras de herramientas, escalados, marcadores, patrones, ¿sí? Y acá están los comandos. Los comandos me va a indicar todos los comandos con respecto a las herramientas que yo tengo. Crear, editar, modificar, todos los comandos que pertenecen a estas funciones. Miren. ¿Sí? El teclado, bueno, en el teclado nosotros también ya vamos a ver, hay una tablita, ya les voy a subir esa información. Hay una tablita de accesos rápidos a las funciones. Entonces con esto podemos modificar y cerramos. ¿Listo? Luego vamos a modificar. ¿Qué hace esta opción de modificar? Modifica
todas las herramientas que yo apliqué. ¿Sí ven? Miren, modificar, tengo la opción de eliminar. Si doy clic en eliminar, puedo eliminar los puntos, las líneas, los piquetes, todo lo que yo no necesite en mi pieza que he creado. Puedo modificar todo lo que hice con respecto a mi punto cuando lo creé. Modificar referencias, ¿sí? Posiciones. Modificar líneas. Modificar piezas, ¿sí? Esto me permite la opción de modificar. Avanzado. Avanzado es un menú en el que nosotros tenemos herramientas un poco más complejas, ¿sí? Un poco más, nos sirven para hacer varias interpretaciones, ¿sí? Un poco más grande, se podría decir, ¿sí? Más complejo el desarrollo, como el drapeado, como las campanas, como los volantes, ¿sí? Estas herramientas que se encuentran en este menú nos va a permitir hacer eso, ¿sí? En el caso del instituto, hay algunas que ustedes no tienen activas acá, ¿sí? Pero en la versión profesional sí las vamos a ver, ¿sí? Para que ustedes tengan conocimiento de lo que se puede hacer. Verificar nos permite hacer todo lo que es medir, revisar, ¿sí? Toda la información y todo lo que nos permita a nosotros verificar que nuestro patrón esté correcto, esté bien realizado. El escalado es un tema que no vamos a ver este semestre, pero también tenemos estas opciones, ¿sí? No lo vamos a profundizar, vamos a revisarlo así por encima, se podría decir, ¿sí? Y aquí podemos escalar en diferentes tallas, podemos verificar cómo está el escalado, igual hacer modificaciones por talla. En asistente, dibujar 3D y bueno, vamos a ver primero antes de explicarles estos de acá. En ver me va a permitir hacer zoom, ¿sí? Un zoom. Me va a permitir ver toda la pantalla, ¿sí? O también me va a permitir ver los lomos de tela, ¿sí? Etiquetas que yo he puesto tal vez el momento que desarrolle mi patrón. Bueno, esto nos permite visualizar cosas, ¿sí? Literal. Asistente, dibujar y 3D, ¿sí? Son unas herramientas que están activas solo en la versión 11 hacia arriba. Entonces, estas no las vamos a revisar, ¿sí? Pero ya vienen atadas a otro programa, ¿sí? Entonces, para poderlas usar, nos toca revisar el otro programa y adaptarlas acá, ¿sí? Entonces, estas, asistente dibujar y 3D, no las vamos a revisar. Listo. Y tenemos archivo. En archivo es igual, vamos a encontrar nuevo, abrir, guardar como. Y la otra opción que vamos a ver nosotros en estas clases es crear, editar modelo, ¿sí? Son las opciones que tenemos. Y aquí ustedes ven que tenemos importar, exportar. Aquí lo que vamos a usar es el exportar, ¿sí? ¿Para qué me sirve el exportar del PDS? Para hacer lo siguiente. Si yo tengo una pieza creada, un delantero, o sea, cualquier pieza de mi molde, y yo necesito enviarla a mi diseñador gráfico para que trabaje sobre mi molde, cualquier opción, cualquier desarrollo gráfico, yo lo puedo hacer, ¿sí? Y le voy a enviar mi archivo de Gerber al ilustrador, ¿sí? Para que ellos puedan hacer cualquier modificación, Illustrator o Photoshop, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Esto también les voy a indicar porque hay veces que ustedes a veces quieren hacer montajes o cosas así, ¿no? Nos vamos a archivo. Obviamente ya debemos tener grabada la pieza. Sí, vamos a grabarle acá. Le voy a poner como cuadro. Listo. Y me voy a archivo exportar. Selecciono. Voy a seleccionar la carpeta en la que voy a exportar. Siempre este formato tiene que ser de XDF. Pongo guardar. Se me va a abrir esta ventanita.
doy clic en cerrar, clic derecho, aceptar. Me voy a mi carpeta donde ubiqué y me va a salir en este formato. ¿Sí ven acá? Doy clic derecho y pongo abrir con Illustrator. Y se me va a abrir, ¿sí? En este caso, se me va a abrir en el tamaño que yo creé. Si estuviese escalada la pieza, me va a salir todas las tallas en las que están. Como este rectángulo no está escalado, solo me sale la talla en la que está. Me va a salir aquí la información en las tallas en las que está realizado ese molde, ¿sí? Y me va a salir la pieza en el tamaño que yo lo hice en el Gerber, sí, que lo hice acá. ¿Para qué me sirve? Para que el diseñador gráfico haga montajes, yo en base a este patrón pueda utilizar, ¿sí? Dime, Jennifer, no te escuché bien. Rafi, también se puede abrir archivos de Illustrator en Gerber. No, eso no podemos hacer. Sí, eso no podemos hacer. Lo que sí nos permite el Gerber es montar los gráficos, ¿sí? Nos permite montar los gráficos como telas, poner algún textil en el que vamos a trabajar, ¿sí? Para que sea un poco más digamos, dinámica la parte de trabajo, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir. En el caso de Illustrator a Gerber no nos permite transformar el archivo, ¿sí? Solo así, de Gerber a Illustrator. Eso, chicos. Incluso yo lo que yo hago cuando ustedes les hago el molde, ¿sí? Yo lo hago en Gerber y lo paso acá a Illustrator para poder hacer las fichas y todo eso, ¿sí? Es de esa manera en la que yo les hago a ustedes los trazos. ¿Listo, chicas? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Ya. Luego, vamos a ver. Como les decía, tenemos guardar como y la opción de exportar, ¿sí? De aquí pueden abrir piezas de la carpeta que ustedes necesiten. Seleccionan igual, cualquiera, y se les va a abrir acá. ¿Sí? De aquí, ¿cómo las pueden bajar? Dan un clic sobre la pieza y la arrastran a la pantalla. O simplemente dan clic derecho sobre el espacio gris, colocar todas alineadas y se van a ubicar todas las piezas que tengan acá ustedes. ¿Sí? Y nuevo nos va a permitir tener un área de trabajo nueva. Este de aquí es la ventanita que recupera archivos, ¿sí? Aquí nos va a salir la información por fecha y por hora, cuando nosotros estuvimos realizando la moldería y no grabamos. Y acá está la entrada de usuario, ¿sí? La que habíamos visto al principio. La entrada de usuario nos va a permitir, si ustedes miran acá, vamos a activar una herramienta. Lo voy a crear y voy a esta línea que dice línea, 2 puntos línea. Y me dice aquí, activado esta herramienta que se llama 2 puntos línea. Y me dice el proceso. Sitúe el primer punto de la línea. ¿Sí? ¿Por qué no me deja crear? Porque aquí en el Pattern Design podemos realizar cualquier aplicación de herramienta a partir de una figura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que crear primero una pieza. Voy a crear un rectángulo. ¿Sí? Y a partir de este rectángulo yo puedo adicionar líneas, puedo adicionar piquetes, puedo marcas, anotaciones. ¿Sí? A partir de una pieza. Entonces yo creada la pieza, puedo ir a mi línea. Entonces me dice sitúe el primer punto de la línea. Sitúo, ¿sí? Y luego me dice sitúe punto para recta. Entonces voy a seleccionar hasta donde yo quiero mi línea, ¿sí? Y luego me dice clic derecho opciones. Y yo pongo clic derecho aceptar. Y se desactiva
la herramienta. ¿Cómo sé que está desactivada? Porque mi cuadrito está en blanco, ¿sí? Entonces tenemos que tomar también en cuenta eso. Hay veces que aquí activo yo mi herramienta, me dice sitúa el punto y si ven que acá se está moviendo y me dice que está activo cursor y mientras yo muevo el mouse se mueven los números. ¿Sí ven acá? ¿Sí? Es porque ellos van midiendo. Si yo tuviese activado aquí, doy un clic sobre cursor, se activa esta opción de valor. ¿Sí? Y este me va a permitir ingresar un valor en X, un valor en X y un valor en Y, ¿sí? Y la distancia de la línea. Entonces, yo lo que voy a hacer es ponerle que quiero seguir trabajando en cursor y lo ubico. Clic derecho, dice seleccione primer punto de la línea. Si me dice que seleccione el primer punto de la línea, quiere decir que tengo todavía activa mi herramienta, ¿sí? Tengo activa todavía mi herramienta. Entonces, yo como ya no quiero esa herramienta, le voy a dar clic derecho, aceptar y se desactiva, ¿sí? ¿Entendieron eso, chicas? ¿Para qué sirve la entrada de usuario? ¿Preguntas? Profe, ¿podría repetir esa parte? Ya. Entrada de usuario. Nos sirve para ver qué herramienta tengo activa. Me dice tengo activa la herramienta dos puntos línea. Me permite también ver cuál es el procedimiento para aplicar esa herramienta. Me dice, y aquí me va dando los pasos. Sitúa el primer punto de la línea. Sitúo, ¿no es cierto? Luego me dice sitúe punto para recta. Sitúo el segundo, ¿no es cierto? Y dice botón derecho para opciones. Doy clic derecho y pongo aceptar. O tengo también varias opciones, ¿sí? Según la herramienta me va a dar varias opciones acá, ¿sí? Entonces, este me permite ver qué herramienta tengo activa, qué procedimiento tengo que seguir y la parte de acá abajo, donde están los valores que dice inicio, final, distancia, X, Y, ángulo, ¿sí? Si está activo en cursor, me va a permitir mover el mouse como yo necesite, ubicarle donde yo necesite. O si no, si está activo valor, me va a decir ingrese valores, ¿sí? Me va a decir ingrese valores en X, en Y, en distancia, ¿sí? Si yo no quiero hacer eso y solo quiero hacer mi línea manual, activo la opción de cursor, ¿sí? Activo la opción de cursor. Para eso me sirve este cuadrito, ¿sí? No estamos ahorita viendo en sí la herramienta, sino para qué me sirve el cuadrito de acá. ¿Listo, chicas? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Ok. Entonces, vamos acá. Luego tenemos esta barra. Esta barra de acá es la de información, ¿sí? ¿Qué me permite ver esta barra de información? En el primer cuadrito que está en blanco, me va a permitir ver si esta pieza pertenece a un modelo, ¿sí? Y en esta me va a permitir, en el siguiente cuadrito, me va a permitir ver el nombre de la pieza, ¿sí? Y en el siguiente me va a permitir ver en qué talla yo tengo esa pieza, cuál es la talla base y cuál es el cuadro de tallas que tengo asignado. Me dice que esta pieza, la talla base es 12 y tengo asignado un cuadro de tallas desde la 8 hasta la talla 20, ¿sí? Y estos botones me permiten hacer algunas modificaciones en la pantalla o también al momento de aplicar herramientas. Estos los vamos a ir viendo cuando ya apliquemos herramientas. ¿Listo? ¿Preguntas, chicas? ¿Está entendido? A ver, Marjorie. Sí, profe, pero está un poco complicado.
Vamos a ir, ya es con la práctica. Café, café. Ya, Marjorie. Te decía Sara que con la práctica ya vamos a ir viendo, se va a ir mejorando la situación, ¿sí? Sí, porque se ve muy complicado. No es tan complicado, chicas. Ahorita y ahorita solo es el tema de analizar cómo está la pantalla, ¿sí? Pero ya cuando realicemos, es como toda teoría. La teoría es horrible y la práctica es lo más chévere. Entonces, ahorita viendo qué barras, qué información y todo eso, pero no se preocupen, chicas, ya van a ir realizando prácticas y se van a ir dando cuenta, ¿sí? Entonces, esa es la información básica sobre la pantalla del Pattern Design, ¿sí? Vamos a borrar esta piecita, ¿sí? Entonces, chicas, nos vamos a tomar 20 minutitos, 15, perdón, 15 minutos y regresamos, ¿sí? Para que se relajen un poquito y despejen un ratito su mente, ¿sí? Para revisar ya Gracias, la profe. aplicación de herramientas. Listo, chicas, les Gracias, espero ya. profe. Gracias a ustedes.